A Luis Arraez o lo aman o lo odian, o lo alaban tanto o lo critican mucho. Y estamos hablando sin dudas del mejor bateador de contacto que existe posiblemente en la MLB, como demuestran algunas métricas que vamos a estar analizando. Es difícil hablar de Luis Arraez y que no se polaricen las opiniones al momento, porque es un bateador que no suele batear jonrones o no suele producir suficientes jonrones en una época en lo que más se pondera, que lo que más se pondera prácticamente son los jonrones MLB, pero de lo que no caben dudas es que de Luis Arraez es uno de los mejores bateadores de contacto de toda la MLB, si no el mejor bateador de contacto que existe en estos momentos en la MLB. Y vamos a intentar entender por qué lo critican tanto o por qué lo alaban tanto y en qué métricas no hay un mejor bateador que Luis Arraez en estos momentos en toda la MLB. Parece, a veces es llamativo ver en las redes cómo alguien lo critica o lo ama. Usted me dirá cuando termine este video y me dirá en los comentarios qué opina o qué cree de Luis Arraez, porque por un lado hay una corriente muy grande de fanáticos del béisbol y de periodistas que lo alaban, y por otro lado hay una corriente muy grande también que lo critican y que no están de acuerdo con su forma de batear, con su estilo, y que dicen que simplemente no aporta nada y que es solo averaje. Vamos a ver las métricas de Luis Arraez y vamos a intentar entender por qué es un bateador tan exitoso y por qué no hay nadie mejor que él en MLB en estas métricas. Primero vamos a hablar y vamos a entender que vamos a estar hablando de métricas casi siempre avanzadas. También vamos a hablar de métricas llamadas tradicionales, pero vamos a hablar de muchas métricas avanzadas que se usan en muchos casos en tiempos modernos para intentar entender el éxito de un bateador. Lo primero que hay que decir en cuanto a triunfos tradicionales, métricas tradicionales y premios tradicionales, pues que Luis Arraez es, junto con Miguel Cabrera y junto con Ruth Caru, uno de los mejores bateadores latinos de la historia. Pues si nos ponemos a ver, son los únicos bateadores latinos que han ganado 3 títulos de bateo de forma consecutiva, algo que de por sí sitúa a Luis Arraez como uno de los grandes bateadores que existen en el MLB. De hecho, ganó su tercer título de bateo consecutivo y es el único pelotero de Grandes Ligas que ha ganado 3 títulos de bateo con equipos distintos durante todo ese tiempo. O sea, ya de por sí eso es suficiente para entender el éxito de Luis Arraez, pero en un tiempo en que la métrica, el promedio de bateo, no es para nada la métrica más ponderada en MLB, sí hay otras métricas muy interesantes que nos ayudarán a entender el éxito de Luis Arraez y por qué Luis Arraez es para muchos, digamos, el rey del contacto puro en MLB o el mejor bateador de contacto en MLB. Dicho sea de paso, primero vamos a mencionar algunos de los defectos que tiene Luis Arraez y eso nos hará entender por qué solamente, digamos, una herramienta nos permite entender la grandeza de un pelotero como Luis Arraez, cuando en las otras métricas o en las otras herramientas decae por completo. Si usted pone a ver las estadísticas de StatCats, va a entender y va a ver al momento que Luis Arraez es uno de los peloteros que está en los percentiles más bajos en cuanto a fildeo. Uno de los, de hecho, apenas está creo que en el percentil 1 en cuanto a outs por encima del promedio obtenido. Es uno de los peloteros más bajos en los percentiles de velocidad de toda la MLB. O sea, no es un pelotero rápido, no es un pelotero tampoco que tenga una formidable fuerza del brazo o sea catalogado como una gran fuerza del brazo, por supuesto. Es uno de los peloteros con menor contacto, vamos a decir, de menor bateo de poder de todo MLB. No es un pelotero para dar jonrones. Si usted se pone a ver los percentiles, lo va a ver en la parte baja de los percentiles. Recordemos, cuando hablamos de percentiles, hablamos medidos desde el 1 de abajo hacia el 100. Y si usted se encuentra en el percentil 99 o en el percentil 100, significa que usted es el top de MLB en esa estadística. Al contrario, si se encuentra en el percentil 6, 7 o está abajo, es uno de los percentiles más bajos y significa que de ahí para arriba, hasta el 100, hay hasta un 70-80% de peloteros que tienen más valor que usted. Entonces, siguiendo con Luis Arraez, es uno de los peloteros con percentiles más bajos de fildeo, es uno de los peloteros con percentiles más bajos de velocidad, uno de los peloteros con percentiles más bajos en cuanto a la velocidad del swing. No es un pelotero que tenga una velocidad del swing. De hecho, el swing de Luis Arraez suele estar entre los 60, 60 y tantos por ciento millas de velocidad. Entonces, en una época en la que se pondera muchísimo el hard hit o el golpeo fuerte de la bola, que es más de 95 millas por hora de velocidad, entonces estamos hablando de un pelotero que hace un swing a una velocidad de 60, 60 y tantos millas, 70 millas, muchísimas veces por debajo de las 70 millas. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que Luis Arraez logra tener el éxito que tiene? Entonces, si recapitulamos, un pelotero que de los que está en el percentil más bajo de fildeo, percentil más bajo
de poder, percentil más bajo en cuanto a velocidad del swing, percentil más bajo en cuanto a fildeo. O sea, tiene todas estas métricas en contra, pero ¿en qué? Luis Arraez es tan bueno, pero tan bueno, que casi nadie lo supera en MLB. Bueno, vamos a ir a las estadísticas que están ya más relacionadas con el contacto. Estadísticas, eso sí, a veces un poco complicadas o difíciles de entender, relacionadas con la sabermetría, pero que nos van a dar a entender por qué este formidable pelotero es uno o el rey del contacto en el MLB, por así llamarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de una estadística. Primero vamos a hablar del porciento de ponches en cuanto a la cantidad de veces al bate y apariciones al bate. Lo cierto es que Luis Arraez lleva 3 temporadas en las que suele poncharse muy poco. O sea, suele rondar los veintitantos ponches, los 30 y tantos ponches para un pelotero que suele ir al cajón de bateo en más de 630 veces al bate, más de 600 veces al bate en las últimas temporadas. Si usted se pone a ver las estadísticas, entonces piense que se poncha apenas, bueno, esta temporada creo que fueron 29 ponches aproximadamente. Estamos hablando de que se poncha solamente en el 4 y tanto, 4, tanto por ciento de las veces al bate o de las apariciones al bate que tiene Luis Arraez, que suele poncharse. Ya por ahí le da un indicativo de que es un pelotero que hace muchísimo contacto. Lo otro es que Luis Arraez es uno de los mejores peloteros, se encuentra en el percentil 98 en cuanto al promedio de bateo ponderado o promedio de bateo esperado. Se encuentra como el sexto aproximadamente, si no me falla la memoria, de todo MLB Luis Arraez. O sea, está a la altura de los mejores bateadores en cuanto a promedio de bateo ponderado, que tiene que ver con las estadísticas. Muchas veces aquí se subestima, se saca la defensa de la ecuación cuando las pelotas puestas en juego, qué promedio debería tener. Entonces ahí se encuentra Luis Arraez en el percentil 98, significa que es mejor que el 98% de los peloteros restantes de MLB. Pero donde sí está Luis Arraez muy arriba, y es que Luis Arraez es primero en toda la MLB, en ese porciento de ponche que le estamos diciendo, es considerado primero toda la MLB en StatCast, de acuerdo, por supuesto, a unos peloteros que tienen una determinada cantidad de veces al bate. No vaya usted a buscar los peloteros que tienen 20, que tienen 25 veces al bate. Pero no solo eso, Luis Arraez es el primero en una estadística conocida como Square Ups Balls. ¿Qué significa Square Up Balls? Para entender por qué Luis Arraez es tan bueno y por qué es el mejor en esta métrica. Bueno, según StatCast y según los especialistas, Square Up tiene que ver cuando usted logra la mayor velocidad de salida de la bola óptima de acuerdo a la velocidad del lanzamiento y de acuerdo a la velocidad de su swing. Entonces esto nos lleva primero que Luis Arraez tiene uno de los swings más lentos de toda la MLB, 60 y tantos por ciento de millas es el swing de Luis Arraez. Entonces, ¿cómo es posible que Luis Arraez logre conectar tan bien a pelotas que viajan a 90 y 90 y tantos millas y logre obtener una velocidad de salida tan óptima, pese a que tiene uno de los swings más lentos de toda la MLB? Parece un trabalengua, pero no lo es. Luis Arraez es líder en las Square Balls, muchísimo más que todo cualquier pelotero, y las Square Balls es nada más y nada menos que cuando usted logra una velocidad de salida que se encuentra sobre el 80% de lo que supuestamente debería obtener con su velocidad, con su swing, ¿no? Estamos hablando de que Luis Arraez suele conectar con una velocidad de salida del bate de 60 y tantos millas, suele lograr bolas que salen hasta 88, 89 y 90 millas por hora de velocidad. Mire la diferencia cuando usted conecta o logra conectar con una velocidad de swing tan baja de 60 y tantos millas, logra velocidades de salida sobre las 88, 89, 90 millas. Pues bueno, Luis Arraez es el líder con más del 40% de las Square Balls en toda la MLB, que significa que Luis Arraez logra un contacto óptimo a la pelota con una velocidad de salida tan baja. ¿Por qué es esto y por qué Luis Arraez logra tantas Square Balls? Si se me está entendiendo, Square Balls es cuando un pelotero logra hacer un contacto ideal porque aprovecha al máximo o logra al máximo la mayor velocidad de salida posible de la bola de acuerdo al swing que logra. Por supuesto, si usted tiene un swing muchísimo más rápido, podrá hacer que la velocidad de salida de la bola sea mayor. Y en este caso de Luis Arraez, lo que lo hace más extraordinario y más formidable es que con apenas un swing de 60 y tantos, una velocidad de 60 y tantos millas, pues logra una velocidad de salida que se encuentra, señores, sobre las 89 o 90 millas. ¿Por qué? Porque casi siempre Luis Arraez hace un contacto extraordinario con lo que se llama el sweet spot. Se le llama sweet spot para entender la parte ideal del bate. O sea, Luis Arraez, a pesar de la velocidad
tan lenta de su swing, suele hacer contacto justo donde debe darle con la pelota al bate, en el sweet spot. Y es aquí donde también es uno de los peloteros que tienen un mejor launch angle o ángulo de salida de sweet spot. Logra una gran cantidad de contactos, o gran parte de su contacto. Luis Arraez lo logra con la parte ideal del bate, la vamos a decirle la parte más gruesa, más ideal del bate, donde es capaz de físicamente de la pelota vibrar menos, hacer un contacto mucho más sólida, y entonces la pelota logra, por eso es que logra que con un swing que apenas 60 y tantas millas por hora, logre velocidad de salida de 89, 90 millas. Si se me está entendiendo hasta aquí, Luis Arraez es el pelotero que logra mayores square balls de toda la MLB. Dicho que es esto, que logra con la velocidad de su swing, pues lograr velocidades de salida más altas en comparación una con la otra. Por supuesto, no va a tener las velocidades de salida que logra Aaron Judge, Giancarlo Stanton, que tiene velocidades de salida extraordinarias, pero con lo que tiene, con su swing, Luis Arraez suele conectar muy bien donde tiene que conectar a la pelota, y por eso es capaz de envasarse tanto, y por eso es capaz de encadenar 2 temporadas consecutivas ya con 200 hits. Entonces, nadie es mejor que Luis Arraez en cuanto al porcentaje de ponche, nadie es mejor que Luis Arraez en toda la manera en cuanto a las square balls, y Luis Arraez es uno de los que mejor promedio ponderado de averaje tiene, también es uno de los que mejor promedio ponderado de averaje envasado tiene. Por supuesto, no lo busque en la velocidad, no lo busque en el poder, no lo busque usted en el fildeo, no lo busque usted en cuanto a la velocidad del corrido. Luis Arraez es un bateador, como han conseguido muchos especialistas de una herramienta, pero es que esa herramienta la hace casi a la perfección. El mejor bateador de contacto que existe en la MLB. Con lo que tiene, lo aprovecha muy bien. Y por eso Luis Arraez es uno de los mejores bateadores, si no el mejor bateador de contacto de toda la MLB. Usted puede odiarlo, puede amarlo o puede quererlo, pero Luis Arraez es el mejor en estas estadísticas y sin dudas es uno de los mejores bateadores de la MLB. Lo que, claro, en lo que sabe hacer muy bien, que es contactar a la bola, envasarse, ponerla en juego, no poncharse y llegar a las bases. No busque jonrones con Luis Arraez, pero si usted está buscando a alguien que se envase, alguien que llegue a las bases, alguien que tenga buen averaje, alguien que no se ponche y que ponga sobre todo la pelota en juego para que luego ocurra lo demás, pues eso es Luis Arraez, el mejor bateador de contacto de toda la MLB. Usted lo ama o lo critica, pero Luis Arraez es el mejor bateador de contacto de toda la MLB.